Bien, ahora vamos a trabajar con otras funciones, ¿sí? Que son muy útiles. La función contar, contará, contar blanco y contar sí. Esas funciones son parte de nuestras funciones estadísticas que se encuentran aquí, si no estoy mal. ¿Sí? Tenemos aquí contar, contar sí y contar blanco. También hay desviación estándar, media y todo eso, pero vamos a trabajar como inicialmente con estas funciones que son las más sencillas. Bien, comencemos con la función contar. Esta función permite contar celdas que contengan datos numéricos. Eso quiere decir que cualquier celda que esté en blanco, contenga un texto o tenga una fórmula o algún valor que me esté dando un error, no van a ser tomadas en cuenta. Como por ejemplo, tenemos aquí un resultado de la función contar sí, solamente me está contando 1, 2 y 3 números. El resto de celdas se han ignorado. ¿Cómo funciona? Pues vamos a hacerlo. Voy a poner igual y voy a poner la función contar y voy a marcar el rango de celdas que quiero contar. ¿Sí? Me posiciono en la primera celda, mantengo el botón del mouse presionado y arrastro. Una vez que tengo mi rango, voy a cerrar, voy a dar un enter y me acaba de contar. Recordar que esta función de contar es la misma función que se encuentra aquí, contar números. Es la función contar. ¿Ok? Bien, vamos ahora con la función contará. La función contará es similar a la función contar. La diferencia es que esta función cuenta todas las celdas que contengan datos, ya sean que sean números, que sea texto, o incluso cuenta las celdas que tienen algún error. Lo único que ignora o no toma en cuenta son las celdas que están en blanco. Por eso que aquí este total que me está contando me dice 5. ¿Sí? Vamos a ver cómo es la función. Igual y pongo contará. Cuenta celdas que no estén vacías básicamente, pues no, que contengan cualquier cosa. Y voy a marcar asimismo el rango de datos que quiero contar. Cierro paréntesis y tengo 5. Si yo escribo algo acá, ¿sí? Me va a contar. Si lo borro, me va a descartar. Ok, ahora tenemos otra función que se llama contar blanco y su parámetro es el rango de celdas. Pues es fácil adivinar que esta función sirve únicamente para contar aquellas celdas pues que están en blanco o vacías. Como en este caso, seguimos usando el mismo ejemplo y vemos que me cuenta 1. ¿Sí? Si hacemos el ejemplo, la función es contar blanco, abro paréntesis, marco el rango, cierro paréntesis y solamente me cuenta 1. Voy a borrar un par de celdas para que veamos lo que sucede y me está contando las celdas en blanco. Ok, ahora tenemos otra función que se llama contar sí. Esta función de contar sí es una función que sirve para contar. Bien, ahora vamos a ver otra función que se llama la función contar sí, que es una función que sirve específicamente para contar celdas, pero bajo un criterio o una condición determinada. Ok, esta función tiene dos parámetros, el rango y el criterio. El rango son las celdas donde voy a hacer la comparación, ¿sí? Y el criterio es el valor que voy a utilizar para hacer la comparación y obtener el resultado. Por ejemplo, tenemos este cuadro que simula ser los artículos de una bodega que tienen dos categorías, embutidos y lácteos, y que han pasado una inspección o no, y que están en dos bodegas separadas y tienen un valor. Ok, el propósito de esto sería contar cuántos artículos tenemos, pero dependiendo de una condición, que podría ser cuántos artículos tengo de embutidos o cuántos artículos tengo de la categoría lácteos, o cuántos artículos han pasado la inspección y cuántos no, o cuántos artículos tengo en la bodega principal o cuántos hay en la bodega sucursal.
serían diferentes preguntas que puedo contestar utilizando la función contar sí. Aquí al lado hemos puesto el criterio, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo con un criterio de texto y luego vamos a hacer otro ejemplo con un criterio numérico. Bien, entonces voy a borrar, aquí hay un ejemplo, voy a borrarlo para que veamos cómo es. Bien, vamos a comenzar con la función que es contar.sí. Abro paréntesis y tengo mis parámetros. Podría comenzar marcando específicamente la columna sobre la cual voy a hacer la comparación, ¿sí? Pero si yo estoy seguro de que tengo otras columnas que me pueden servir para hacer una comparación y que no van a confundirse con los otros datos, que cada columna es un dato único, que no va a haber posible confusión. Por ejemplo, yo tengo aquí una columna que dice inspección, dice sí o no. Podría tener otra columna que diga agotado y diría también sí o no. Entonces esas columnas podrían causar confusión. A eso nos referimos. Pero si yo tengo la columna única que tiene este tipo de información y no se va a confundir con otra, entonces podría, en lugar de marcar una sola columna, podríamos marcar un rango para poder utilizar estos tres datos para hacer mi comparación. Ya lo vamos a ver. Así que voy a marcar un rango. Voy a poner punto y coma y voy a marcar el criterio. El criterio lo voy a poner acá al lado. Podría escribirlo directamente aquí, pero es más factible ponerlo en una celda para utilizar el contenido de ella y no estar cambiando la fórmula. Así que voy a cerrar paréntesis y me va a dar 2. He puesto un criterio de no. De estas tres columnas, ¿de cuál estamos hablando? Pues de la columna inspección. Y hemos definido no. Eso quiere decir que básicamente estamos preguntando cuántos artículos no han pasado la inspección, que son 2. Si yo cambio este valor y le pongo sí, ¿sí? Estamos hablando de cuántos han pasado la inspección, y en este caso son 3. Ahora voy a poner la palabra lácteos, lo cual quiere decir que estoy ahora en esta categoría comparando. ¿Cuántos artículos de la categoría lácteos tengo? 2. Si escribo la palabra embutidos, me diría 3. Lo mismo podría suceder con la columna de bodega. Quiero decirle cuáles son los artículos que están en la bodega principal. Y me diría que son 3. Vamos a cambiar aquí, voy a poner principal también aquí para que me diga y veamos cómo cambia. Listo, entonces eso haría la función contar. Marcaríamos un rango, colocaríamos un criterio y Excel buscaría cuántas veces se repite el criterio en el rango seleccionado. Lo mismo podemos hacer ahora con un valor numérico, ¿sí? En este caso voy a marcar únicamente esta columna, que es la única columna numérica que tengo, y voy a seleccionar la celda al lado como criterio. ¿Ok? Ahora, para explicar el criterio, pues en este criterio podemos incluir también los operadores lógicos, mayor, menor, mayor igual, menor igual o diferente, ¿sí? Por ejemplo, voy a borrar el parámetro. Voy a poner, si yo pusiera 2, le estoy diciendo que me muestre cuáles de estos valores es igual a este. En este caso solo tengo 1. Si ahora le pongo mayor que 2, en cambio le estoy diciendo que quiero saber cuántos valores son mayores que 2, que tengo 1 y 2. Por el contrario, si pongo menor o igual que 2, me va a decir cuántos valores son menores o iguales que 2, que tengo 1, 2 y 3, menores o iguales que 2. ¿Sí? O podría usar el operador lógico diferente a 2, por ejemplo. ¿Y cuántos valores diferentes a 2 tengo? Pues son 4. 1, 2, 3 y 4. Y con esa función, con esa opción podríamos utilizar la función contar sí.